Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer volverles a saludar. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de conferencias Los Archivos del Baúl, un patrimonio documental de Milpa Alta, en el marco del mes de noviembre, el mes del patrimonio de la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a presentar el episodio 2, una búsqueda del patrimonio por las calles de Milpa Alta. La maestra Verónica Briceño Benítez, quien ha hecho esta serie documental, es estudiante de doctorado en Historia y en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Trabaja actualmente la historia social de los pueblos de Milpa Alta, los procesos políticos de reivindicación histórica de los pueblos originarios del sur de la ciudad y el proceso de centralización administrativa del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Como vecina de Milpa Alta, ha coordinado varios proyectos culturales de recuperación de la memoria y la tradición oral de los pueblos de Milpa Alta, entre los cuales se encuentra la publicación de 2 libros de tradición oral, Xicomulco, Historia y Recuerdos, Juegos e Imágenes en Xicomulco, y recientemente la edición del video documental Una velita para las ánimas benditas, que recupera la tradición de Día de Muertos en San Bartolomé, Xicomulco. Fue coordinadora operativa del proyecto Centro de Documentación de la región de Malacatepec, Momoxco, que recupera una importante muestra del patrimonio documental de los pueblos de Milpa Alta. Les agradeceremos sus comentarios en nuestras plataformas y les dejamos con la maestra Verónica Briceño Benítez. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo soy Verónica Briceño Benítez. Estamos en esta segunda conferencia breve de la serie Los Archivos de Baúl, un patrimonio documental de Milpa Alta. Esta segunda cápsula lleva por título En búsqueda del patrimonio documental por las calles de Milpa Alta. Será momento, pues, de contarles el proceso de construcción de este archivo, de este centro de documentación de la región de Malacatepec-Momoxco, que, como hemos dicho, no es otra cosa que la compilación de 26 archivos familiares que personas de los diferentes pueblos pusieron a disposición de la investigación histórica. Es decir, nos compartieron sus papeles, su memoria, su tiempo. Antes de compartirles el proceso de recopilación de este archivo digital, me gustaría hacer con ustedes 2 reflexiones. Primero, la importancia de esta documentación como parte de nuestro patrimonio. En un comentario hecho en la primera cápsula de esta serie, alguien decía que ellos no tenían archivos de baúl o que no tenían ningún documento que pudiera ser parte del archivo. Creo que justo el trabajo que está realizando el Archivo Histórico de la Ciudad de México nos lleva a valorar la documentación que cualquiera de nosotros podría tener en su casa y que no le hemos dado ese valor. Recuerdo a alguien de la gente que participó en esta primera parte del proyecto que hizo un comentario en el sentido de solo tengo una foto vieja de mi abuela, ¿no? Pero resulta que es una foto tomada en la década de los 20 del siglo pasado, es una foto donde su abuela está acompañada de la familia, es una foto que ya nos dice, que ya nos habla, por ejemplo, del tipo de vestimenta que usaban en ese momento, del tipo de calzado, que en este caso no lo había. La mayor parte de los integrantes que aparecen en este documento no trae calzado, están descalzos. Además nos habla de un escenario. Ellos están a la entrada de una milpa. Es muy probable que se dirigieran en ese momento a hacer la cosecha o alguna actividad vinculada con el campo. Entonces resulta que esta imagen, que la persona podría no tener más que un valor sentimental, al momento de contener elementos que nos dicen algo, se convierte en un documento histórico que podrá ser interrogado por algún especialista.
Entonces es muy importante reconocer, por ejemplo, qué hace a un documento, que un documento se vuelva un documento histórico. Los especialistas en el tema, los archivistas, hablan de 4 elementos que convierten a un documento, a una fotografía, a un volante, a un cartel, en un documento histórico. Y estos 4 elementos son la fiabilidad, es decir, son testimonio de un evento o de un acontecimiento. La integridad, hablamos de un documento que es completo o inalterado. La utilidad es un documento que nos brinda información. Como les acabo de mencionar, es un documento que nos dice algo. Es un documento que al hacerle las preguntas correctas podrá contarnos cómo se vivía en una época, cómo se vestía, qué se comía, etc. Y otra característica es la autenticidad. Se puede comprobar que fue creado por una persona o por una institución que dice que lo creó. Tomando en cuenta estos 4 elementos, vamos a ver que un documento que nosotros tenemos en casa como parte de nuestra herencia familiar, pues se convierte en un documento que puede ser importante para reconstruir la historia de nuestros pueblos. Entonces, con relación a ese comentario de que en su casa no, o en su comunidad no tienen archivos de baúl, recordemos que tenemos archivos familiares y que si hacemos una lectura correcta, esos documentos nos dicen algo. La segunda reflexión tiene que ver con el papel o el compromiso social de quienes trabajamos con documentos. En este punto quisiera contarles algunas de las dificultades que tuvimos para recopilar este archivo. Si bien es cierto que hubo dificultades de carácter técnico y de capacitación, pues estamos hablando de personas que no estamos formados en cuestiones de archivo o de clasificación, somos más bien historiadores, antropólogos, etnohistoriadores, pues estas dificultades de orden técnico pudimos solventarlas con el apoyo del personal del CAMENA. Sin embargo, hubo una dificultad que debería ponernos a pensar, ponernos a reflexionar como profesionales en el uso de la documentación histórica, y esto fue la desconfianza. Y hablo de la desconfianza porque fue uno de los primeros obstáculos que tuvimos al iniciar este proyecto. Cuando llegábamos a la casa de alguno de los personajes a los que ya le habíamos echado el ojo para que nos prestara su documentación, pues en muchos casos negaron tenerla. En otros casos hubo quien con mucha franqueza nos dijo no se las puedo prestar. Y hubo también quien nos dijo que no era la primera vez que acudía personal a pedirles documentación, que en algún momento habían prestado documentos, habían prestado fotografías y que sin embargo, pues muchas veces no habían regresado a sus legítimos dueños, a sus legítimos poseedores. Y frente a esto, tuvimos que recurrir una y otra vez para convencerlos de que no íbamos a llevarnos su documentación, de que somos gente en la comunidad, de que sabían dónde vivimos, dónde estamos, ¿no? Pero sí hubo mucha resistencia al respecto. Y me parece que sí debería esto llamar nuestra atención, sobre todo cuando somos científicos sociales, historiadores, antropólogos, etnohistoriadores, que trabajamos con documentos, pero que además trabajamos con la gente, que hacemos trabajo de campo, ¿no? Que vamos, entrevistamos a la gente y que muchas veces no devolvemos los resultados de nuestras investigaciones, que muchas veces la gente no conoce lo que dijimos, lo que interpretamos, lo que hicimos con el material que ellos nos prestaron. En el caso específico de los pueblos de Milpalta, me gustaría compartirles una experiencia que ya ha recogido un joven cronista, historiador de San Francisco Tecoxpa, y esto es la publicación de un libro que tuvo lugar en los años 60 del siglo XX, un libro escrito por un antropólogo llamado William Manson. El libro lleva por título Los niños de la Virgen. Es un libro que se publicó y que tuvo una gran recepción por lo que sabemos en Estados Unidos y en Europa. Un libro que habla, una etnografía que habla de la cotidianidad de San Francisco Tecoxpa, uno de los pueblos de Milpalta, y que es un libro que la comunidad de Milpalta no conoció hasta 50 años después.
Víctor González Chimal, un joven cronista de San Francisco, recuerda incluso cómo llegó a la edición de ese libro, y él dice que la gente hablaba de algo que ya se había convertido como en una leyenda, ¿no? Como en una parte que la gente, algunos sabían, otros no muy bien, pero se hablaba de que un gringo había andado por las calles de San Francisco Tecoxpa haciendo entrevistas y tomando fotografías. Víctor era entonces un joven estudiante que le llamaba la atención quién sería ese gringo, qué hacía en San Francisco, qué hizo, y mucha gente pues no le supo decir, y él llegó a pensar en algún momento que se trataba de una leyenda, ¿no? De una leyenda que Víctor recupera en una revista que ustedes pueden buscar, que será parte del archivo, que se llama Los Tequimichin, y él cuenta esta historia de cómo llegó a pensar que se trataba de una leyenda, y 40 años después se descubrió que se trataba de un investigador que había hecho un trabajo en San Francisco Tecoxpa, que había publicado un libro, y mucho tiempo después lograron una reedición en español que hoy ponen a la comunidad, pero es decir, 50 años después, la comunidad que brindó entrevistas, que se dejó fotografiar, que compartió su vida, pues conoce esta publicación, ¿no? Entonces, me parece que sí debemos reflexionar en torno al compromiso que establecemos, no solo con los documentos, sino con las comunidades en que trabajamos, para poder devolver y generar con ellos un verdadero diálogo, un intercambio de saberes y llevar siempre los resultados de nuestra investigación. Bueno, pues esta historia que les acabo de contar fue recopilada por un joven cronista de San Francisco Tecoxpa, nuestro amigo Víctor González Chimal. Está publicada en una revista que también forma parte del archivo y que ustedes podrán consultar en algún momento. Así como hubo quien llegó a pedir documentación y no la devolvió, no solo estudiantes o investigadores, también nos comentaron de algunas personas de la propia comunidad que se dedican a coleccionar documentos, que piden fotografías, que piden documentos, que hacen entrevistas, y que de igual manera es información que no se devuelve a la comunidad. Hay un reclamo por parte de la gente, y me parece que sí debemos reflexionar en torno a ese compromiso, a esa obligación que tenemos, esa obligación que adquirimos cuando hacemos una entrevista, cuando solicitamos un documento, y poder devolver los resultados de nuestras investigaciones a la comunidad. ¿Cómo hicimos para saldar el tema de la desconfianza con los vecinos? Pues convertimos en un principio rector del proyecto reconocer que el acervo documental que nos estaban proporcionando forma parte de sus herencias familiares y por tanto debe quedar bajo su resguardo. No recogimos documentación para quedarnos con ella, ni con el argumento de concentrarla en un espacio y ponerla a disposición, sino que tenía que quedar nuevamente en manos de la gente que la ha conservado a lo largo del tiempo. De esta manera firmamos con cada uno de los prestadores un acta de recepción. Antes de este documento se contabilizó documento por documento lo que la gente nos estaba proporcionando. Así se tratara solo de una fotografía, solo de un cartel, de un volante, o como sucedió con el archivo del maestro Fidencio Villanueva, donde su familia nos proporcionó cajas de documentación, se contabilizó cada documento y se estableció en el acta de recepción la totalidad de documentos que nos estábamos llevando. Una vez que esta documentación se limpió, pasó por un proceso de digitalización y posteriormente un proceso de catalogación, se devolvió la documentación a su original prestador y nuevamente se firmó un acta en el cual se daba cuenta de que estábamos entregando la totalidad de documentos que aparecían en el acta de recepción. De esta manera la gente confió en nosotros, confió sus documentos para ellos de gran valía, sobre todo sentimental, que ahora adquirían un doble valor. Ya no solo se trataba de la imagen de la abuela o del acervo del tío o del padre, sino que ahora es una documentación que nos va a decir algo que está puesta a disposición de la investigación y que nosotros habíamos devuelto en su totalidad, y ahora además
de manera ordenada, un poco mejor ordenada, limpia, de manera que también contribuya a una mejor conservación. ¿Cómo accedimos a esta documentación? Pues en primer lugar accedimos a esta documentación recorriendo las calles de los diferentes pueblos de Milpalta. ¿Quién nos prestó documentación? Nos prestó documentación desde un ama de casa que guardaba una fotografía, que guardaba un documento en el cual participó en alguna feria o la organización de alguna actividad en su comunidad. Nos prestó documentación profesionistas, historiadores y etnohistoriadores que han hecho un trabajo de recopilación de la memoria oral de los pueblos de Milpalta, pero nos prestó documentación también un campesino que participó en las faenas para la apertura de un camino rumbo al ejido, y esa documentación que él decía, pues aquí está, se da cuenta de paso a paso cómo fuimos abriendo el camino, quiénes colaboraron, contribuyeron para hacer las faenas, quién no dio su aportación, etcétera. Pues para él una forma de registro de una actividad en la que participó, y bueno, pues que ahora se convierte en un documento que, como hemos dicho, nos dice cosas, podemos leer y a partir de ahí obtener información para reconstruir la historia de nuestros pueblos. Nos prestó documentación también gente que ha participado en lo que se llamaron las juntas de mejoras familiares, que fueron una organización colectiva que se dedicó a proveer los servicios básicos a la comunidad de manera organizada, y llevaban cuadernos de registro, llevaban carteles de la difusión de las actividades que se realizaban, o tomaban fotografías de los procesos de apertura de una calle, de los procesos de apertura o de inauguración de lo que fue el tanque de agua, etcétera. Distintas actividades que a lo largo del siglo XX se desarrollaron y que han quedado registradas de alguna manera, y que la gente ahora nos proporciona su documentación. Nos proporcionaron documentación también ejidatarios, por ejemplo, en este caso, pues nos comparten, por ejemplo, el título de propiedad del ejido de San Jerónimo Miacatlán, como una actividad que el abuelo realizó, ¿no? Y que el documento está ahí y que ahora podemos poner a disposición de la gente. Nos proporcionaron documentación investigadores que han hecho un trabajo en Milpalta. Vamos a decir con toda puntualidad quiénes son ellos y ellas los que compartieron esta parte de su archivo. Y como les digo, recogimos la documentación recorriendo las calles, caminando por las calles, compartiendo de viva voz los objetivos del proyecto, también los compromisos que adquiríamos como organizadores del mismo, y sobre todo la responsabilidad de devolver de manera íntegra los acervos que nos estaban facilitando. Quisiera en esta parte final de esta segunda conferencia breve mencionar a esos hombres y mujeres que confiaron en el proyecto. Como dije al principio, nos compartieron sus papeles, pero también su memoria y su tiempo. Ellos son José García de San Jerónimo Miacatlán, Fernando Robles de Villa Milpalta, José Flores de San Bartolomé Xicomulco, Nieves Morales de San Pedro Atocpan, Anabel Chavira de Villa Milpalta, Emiliano Rojas de San Bartolomé Xicomulco, David Torres de San Bartolomé Xicomulco, Iván Gómez César de La Romita en la Ciudad de México, René Vázquez de Villa Milpalta, Víctor Hugo González Chimal de San Francisco Tecoxpa, Mario Rosas Bastida de San Bartolomé Xicomulco, Natividad Rojas de San Jerónimo Miacatlán, Juana Reyes de San Jerónimo Miacatlán, Albino Noriega de San Jerónimo Miacatlán, Leobardo Jiménez de San Jerónimo Miacatlán, Leonardo Vildósola de San Jerónimo Miacatlán, Juan Romero de San Jerónimo Miacatlán, Marisol Pueblas de San Lorenzo Tlacoyucan, Agustín Vázquez Hinojosa de Villa Milpalta, Iván Medina Vázquez de Villa Milpalta, Rosa María Silva de San Antonio Tecomi, Juan Alvarado de San Antonio Tecomi, Sixto Durán de San Antonio Tecomi, Verónica Briceño de San Bartolomé Xicomulco, Rubén Lara de San Bartolomé Xicomulco y Abundio Zamora de Villa Milpalta. Quisiera aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento especial a la familia de doña Rosita Silva y de Juan Alvarado, prestadores que de manera casi inmediata nos abrieron las puertas de su casa y nos prestaron su documentación.
dos compañeros que se nos adelantaron en el camino y que no vieron la conclusión de este proyecto, pero aprovecho el espacio para agradecer a su familia la confianza para continuar con su documentación, poder hacer la devolución, pues ya no a quien nos prestó sus documentos, pero agradezco, y desde aquí pues es documentación que da cuenta de un importante proceso de organización en este pueblo de San Antonio Tecomín, pues mi agradecimiento a su familia. Con esta segunda conferencia breve hemos hablado de quiénes nos prestaron sus documentos, cómo hicimos para acceder a ellos, lo que ha sido el proceso, lo que fue el proceso de digitalización que ustedes pudieron ir viendo a lo largo de las imágenes que acompañan esta conferencia breve. Los invitamos a la tercera cápsula de esta serie, Los Archivos de Baúl, un patrimonio documental de Milpalta. En ella hablaremos de la primera cosecha de la memoria y mostraremos a ustedes algunos de los resultados, algunos de los documentos que forman parte de este archivo. Muchas gracias.